Hola, ¿cómo estamos? Comenzamos a este cuarto ya capítulo de Testigo de Conciencia y en esta oportunidad vamos a tener a Gloria Urbina, que estoy esperando acá que se conecte para comenzar a hablar de las creencias e ideas limitantes. Así que vamos a esperar un poco que Gloria Urbina es terapeuta. Ella, voy a esperar que se una. Ahí está. Hola Gloria, ¿cómo estáis? Hola Dani, ¿cómo está ahí? Bien. Uy, entraste súper bien, se te ve súper clarito. Qué ¿Tú me bueno. ves bien? Sí, súper bien, súper bien. Te escucho bien también. Ah, ya, bacán. Ya, mira, Gloria, este es un cuarto capítulo de Testigo de Conciencia, ya que es como eh, la idea principal es sembrar para que personas puedan tener, despertar la conciencia. Me escucho como doble, no sé por qué Yo te escucho bien. me escucho No, como, no. ¿sí me escuchas bien? Sí, te Ya, escucho súper bien. ya, bacán. Ya como te explicaba que hemos tenido ya a Joana, San Martín, a Mario Ah, mira, qué bien. y a otros terapeutas hablando de sus propios temas para poder un poco entregar una semilla al despertar de la conciencia, que en estos días está bien caótico todo el mundo y de alguna forma necesitamos que la gente comience a despertar. Entonces hemos tocado varios temas y hoy día será contigo, ¿ya? Te voy a presentar primero para que entre un poco más gente y podamos conversar sobre el tema, ¿ya? Ya. Gloria, entonces tú te dedicas hace tiempo, como más de 10 años a las terapias y estás formada en terapias florales, reflexología, magnetoterapia, Sí. biomagnetismo, tarot, hipnosis regresiva, constelaciones familiares y trabajo de trauma. O sea, tienes como un bagaje completo de puras Sí. terapias. Yo me acuerdo que estuviste ahí en una, bueno, nosotros hicimos este evento de terapia, ¿te acuerdas allí en Huérfanos? Que hiciste una charla súper linda de las constelaciones, me acuerdo. Sí, trabajamos como con la imagen de mamá y papá en esa charla. Sí, exactamente. Y bueno, hoy día vamos a hablar un poco del tema de las creencias limitantes relacionadas con las constelaciones familiares, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, primero muchas Ya, gracias perfecto. Dani por la invitación. Efectivamente yo coincido contigo de esta necesidad de difundir otra mirada respecto a lo que ocurre, porque lo que en estos momentos el contexto está muy convulsionado y siento que este es un espacio para buscar nuevas visiones y lecturas de lo que ocurre, quizás más esperanzadoras Claro. y también que ayuden a ir elevando la conciencia para trascender este tipo de circunstancias. ¿Ya? Así que muy agradecida Exactamente, de poder Gloria. participar. No, yo encantado que estaría acá. De hecho, estoy invitando a todos los antiguos. Toda la vieja A escuela. la Joana, claro, toda la vieja escuela, sí, porque no se da, o sea, está la vieja escuela como detrás de la Matrix. Claro. Pero ahora es como que hay que empezar a sacar la vieja escuela de abajo, ¿cachai? Como porque tienen mucha sintonización con su interior y han hecho un trabajo constante, como tú, Claudia, ¿cachai? Entonces, Gloria, mira, coméntame qué se trata de una creencia limitante o una idea limitante, ¿de dónde viene, de dónde parte ese concepto? Claro. Bueno, es un concepto que usa mucho el coaching, pero ¿Ya? yo creo que varias de las terapias que yo he estudiado, siempre termino dándome cuenta que lo que finalmente buscamos es una idea que, que nos hace percibir la realidad de una manera que nos impide avanzar, nos impide crecer. Entonces, una creencia limitante es una creencia que no tiene que por qué ser verdadera, pero yo no me llego a cuestionar su validez. La asumo como una verdad y esa verdad hace que yo tenga una conducta determinada y después esa conducta se traduce en un resultado determinado que termina reafirmando la creencia. Entonces tenemos como un círculo vicioso. Por ejemplo, si yo Mm, digo, soy mala para hablar en público, esa es mi creencia. Ya sea porque tuve una mala experiencia en la juventud, en la infancia, o porque también
lo vamos a ver quizás más profundidad más adelante, porque hay algo de mi historia familiar que quizás está ahí fijado. Tengo la creencia de que soy mala para hablar en público, por lo tanto, cuando me toca hablar en público, tomo una conducta que me pongo nerviosa, tartamudeo, qué sé yo, titubeo, a veces gente se queda en blanco. Entonces tengo una conducta que reafirma la creencia y después esa conducta me muestra un resultado y termino, no sé, mi exposición y digo, ¿viste que soy mala para hablar en público? Me fue pésimo. Y refuerzo de nuevo la idea. Mm. Pero la, Te vas como reafirmando lo mismo, o sea, es una creencia que está dentro del inconsciente, creada por ti mismo, y más encima tú te reafirmas con tus actitudes, con tu corporalidad. exacto, va y incluso fisiológicamente, porque sudas, que sé, en este ejemplo, Mm. no sé, se te cierra la garganta, pasan cosas incluso con el cuerpo, como dices tú. Entonces, el tema es que eh, esto no tiene por qué ser así. Es como para poder romper esta cadena que yo les mencionaba, eh, tengo que ir a cuestionarme esa creencia y ojalá entender de dónde viene. Te entiendo, te entiendo. Gloria, esto puede ser también a través de que la creencia haya surgido, obviamente, de un patrón, a lo mejor ni siquiera antes del nacimiento, Claro, o puede ser claro. O sea, antes del nacimiento. hay como, diría yo, tres momentos en donde puedo haber fijado una creencia limitante. Uno es la Ya, temprana infancia, antes de los 7, antes de los 5, desde que nazco hasta la primera infancia. Ahí se fijan muchas ideas, porque el niño no tiene la posibilidad de cuestionar a su entorno. Lo que le digan, lo toma. Entonces, si me dicen que claro, soy absorbe. mala para bailar, lo tomo. No, no puedo decir, no, pues, está equivocado, ¿cómo que yo soy mala para bailar? Déjame ensayar un poco. No tiene el niño esa capacidad. Entonces, ese es el primer momento. También, Entiendo. bajo algunas de las terapias que yo ejerzo, es muy importante también lo que ocurre durante la vida gestacional, ya lo que ocurre cuando estoy en el vientre materno. Lo que le pasa a la madre lo siente el hijo. Entonces ahí también se pueden fijar creencias limitantes. Si mamá vive en un contexto de dolor, de dificultades, ese niño aprende eso del mundo. Sí, eso es súper interesante porque yo tuve un trabajo con respecto a eso mismo, porque mi mamá, bueno, estuvo como casi 6 años tratando de tenernos con mi hermano. Eh, el tema es que cuando yo nací empecé a tener sentimiento de pérdida, sin haber perdido nada. ¿Ya? Entonces cada vez que iba, no sé, jugaba, de repente mi mamá me acordaba y era como, mamá, ¿está ahí? Sí. Entonces ese sentimiento de pérdida lo tenía interiormente. Descubrí de que ese sentimiento lo tenía mi mamá Ah, claro, ¿viste? Claro. en él y me lo transmitió a través del útero. Y obviamente creé una creencia en el subconsciente, porque no era consciente, de ese límite que yo necesitaba tener a mi mamá constantemente Claro, cuando era niño. claro. Y así, pues muy probable que las primeras relaciones afectivas con amigos, con las primeras parejas, también se hayan visto como dirigidas por esa creencia de no me vayan a abandonar, tengo miedo, tengo que estar ahí permanentemente como revisando que la persona que es objeto de mi afecto no se vaya a ir. Y diría que el tercer Sí. momento es precisamente con lo que tiene que ver con la ancestralidad. Mi clan también asumió ciertas creencias que, ojo, que puede ser que para el contexto del momento en el que ellos vivieron tenía sentido o era real, pero no ¿Ya? necesariamente para el actual. Entonces, por ejemplo, yo lo veo mucho en la consulta, creencias del femenino en torno al masculino. Todos los hombres son ¿Ya? iguales, no puedo Explica. confiar en los hombres, no sé, no existen hombres cariñosos. Son creencias que Mm, vienen de atrás de las abuelas, porque a lo mejor efectivamente
para las abuelas el contexto era real. Había obviamente menos trabajo interno de todos, ¿no? No solo del masculino. Más como el trato era más de la sobrevivencia, ¿cierto? Era mucho más rudo en muchos contextos. Pero ahora, hoy en día, no es así. Y sin embargo, lo que veo yo en la consulta es que muchas mujeres todavía tienen esos conceptos y entonces de nuevo echan a andar esta ruedita que yo te decía en un inicio. Yo creo que Sí. los hombres, que eso yo no sé qué, por lo tanto tomo una conducta, engancho, ¿cierto? Como por vibración, engancho con alguien que viene a reafirmar esta idea, tengo un resultado y digo, ¿viste? Y le digo a mi amiga, ¿viste? Si todos los hombres son iguales. Sí, y ahí es como que se cierra el círculo vicioso y vuelve a comenzar Y nuevamente. Pero empieza a ser ahora, súper ¿cómo potente. ser súper potente? Porque uno empieza a decir, no, estoy atrayendo puro buenas tóxicos o minas O el tóxicas mundo y está lleno de tipos y tipas tóxicas, porque además tendemos a claro, totalizar. La mm, gente, la gente está súper loca o no sé qué. Además lo sí, es verdad. generalizamos. Entonces, el poder ir cuestionando ciertas premisas desde las que partimos viviendo la vida es súper importante. Por ejemplo, ahora mismo con el tema del tema de la economía, ¿cierto? Del coronavirus. eh, Hay muchas personas me dicen, bueno, es que tengo ideas para partir un negocio, pero es que estamos con la economía mala. Pero eso es una Mm, creencia. exactamente. Puede ser que sea también la posibilidad. Por ejemplo, estos live, yo creo que yo nunca antes había hecho tantos live como ahora que con el tema del coronavirus, como no podemos ¿Vieron? salir. Sí. Entonces, definitivamente también o sea, efectivamente quizás hay dificultades para ciertas áreas o para ciertos negocios que ya existían, pero se están abriendo otros. ¿Ya? Entonces, Mm, quizás lo primero es saber que existen las creencias limitantes en cada uno de nosotros y de ahí empezar a ver qué podemos hacer con ellas. perfecto, sí, así. Bueno, estamos con Gloria Urbina, terapeuta. Para todos los que se están uniendo, pueden hacer las preguntas para que interactúen con ella. Si tienen alguna creencia limitante que son conscientes o quieren saber cómo poder descubrirla. Porque ese es el otro punto que, claro, ¿cómo yo sé que tengo una creencia limitante? Porque supuestamente nosotros somos seres abundantes, somos seres de luz, somos seres conectados, una chispa divina, por lo tanto nada nos puede faltar. O sea, quiere decir que todo Efectivos. es una creencia lo que hacemos. ¿Cómo yo soy consciente que tengo esa creencia? ¿Qué Fijándonos trabajo en tengo esta que hacer? misma ruedita, ¿no? En alguno de estos puntos de la ¿Mm? rueda puedo cuestionarme. Por ejemplo, si mis resultados no son los que yo deseo, ¿Ya? tengo que ir a mirar el origen de dónde viene ese resultado. Ese Mm, resultado vino de una conducta y esa conducta está sostenida por una creencia. Puedo tomarlo de ahí, por entiendo. ejemplo. No sé, eh, volviendo al ejemplo del hablar Y en como, público, ¿no? Como, pucha, cada vez que hablo en sí, público tengo dificultad. Entonces, si el resultado no es el que me gusta, ahí tengo una señal de que tengo que trabajar alguna creencia limitante. oye, Gloria, y también puede estar asociado con la herida de la niñez, algunas creencias, porque hay muchas heridas que comúnmente se conoce que hay 5 heridas, Ujú. que son el abandono, el rechazo, la traición, que puede ser que yo sí realmente sufrí una traición, ¿ya? Pero me produjo una creencia que constantemente cualquier persona me va a traicionar. Claro, O sea, eso ya tengo la base que hubo una traición, pero también tengo que hacer ese trabajo que tú dices, volver atrás y saber de dónde viene la traición y que no todos me van a traicionar y comenzar a evaluarme exacto. Y constantemente. también buscar momentos en donde no he sido traicionado. Porque así Qué como interesante has eso. vivido traición, ¿Ya? quizás un buen tip es ir a esos momentos en donde no ha habido traición.
Porque Mm, lo más probable es que existan ejemplos de ambos en nuestra vida, solo que le ponemos atención al que refuerza la creencia y el otro lo desechamos. te entiendo. Entonces, claro, con esta cosa de las heridas, las 5 heridas de la infancia, se puede trabajar mucho, mucho el tema de la creencia limitante, porque es como Oye, Gloria, una puertita para empezar a indagar. efectivamente, por ejemplo, ahora que yo ya me di cuenta dónde está mi creencia limitante y dónde surgió, tú estas creencias lo trabajas con las constelaciones familiares, ¿no? Con constelaciones familiares, con biodecodificación y el otro el tema del trauma. Ahí hay Ya, tengo hartas herramientas para verlo, sí, pero por ejemplo, perfecto. Vea, cuéntame. comencemos por las constelaciones familiares. Ya, sí, desde las constelaciones familiares podríamos tener como dos hipótesis de trabajo. Una es ver si lo que te ocurre hoy día también le ocurrió a alguien hacia atrás. Ya, eso sería una manera. Ya. ¿Quién más o quién en tu árbol, te preguntaría yo, Dani, vivió abandono? Y ahí la persona quizás se va a acordar de una historia, tú te vas a acordar de una historia. ¿Quién, además de ti, vivió abandono en tu árbol? Claro, ahí mi abuelo, mi abuelo fue abandonado, de hecho, por su mamá y su papá y lo dejaron ahí, por ejemplo, en La Unión, donde esperó a sus papás siempre al lado de la línea del tren y nunca llegaron. Oh, imagínate esa Sí, imagen. eso fue una historia súper, sí, es súper triste, o sea, fue una historia que me quedó muy marcada cuando niño, contada por mi mamá, porque mi tata paterno era huérfano, entre comillas, porque nunca los conoció. Y siempre los tíos le decían, ¿sabes qué? Tus papás van a llegar, pero en ese tren, y nunca llegó el tren. Oh, Entonces, qué dolorosa eso la me imagino historia. me genera un lazo de abandono. Exacto. Entonces lo que ahí tú tienes que, podrías hacer para trabajarlo es ¿Mm? imaginar a tu abuelo al frente y reconocer que él es más grande que tú. ¿Ya? ¿Sabes qué lo hizo? Lo hizo mi prima, ¿Ya? ese tipo de trabajo, lo que tú estás diciendo, porque también tuvo una misma situación, siendo que somos prima hermanos, eh, también tuvo el tema del abandono, ese sentimiento, y la mamá sobreprotectora, que es como que hay un lazo ahí Porque también se tóxico. da así, po. Si en una generación hay abandono, la siguiente es muy aprensiva, porque es Sí, la misma herida, po. Es la misma. No vaya nadie a separarse, porque ya el dolor de la separación ya lo conocemos. Entonces el siguiente, y va así, y la generación que viene va a ser, lo único que quiero es separarme, porque tengo una mamá que me ahoga. Entonces yo lo único que quiero es irme y no ver a ninguna familia nunca más. Y entonces también puedo caer de nuevo en la sensación de abandonar a la familia. Pero o sea, en este tipo de trabajo de la constelación familiar tengo que honrar a quien, por ejemplo, si mi herida o mi creencia limitante es que todos me van a abandonar. Yo busco una historia de abandono de mi árbol y digo, ah, es mi abuelo. Y lo pongo al frente mío y le digo, no, te honro porque tú eres grande y nadie te ha o abandonado. por, nosotros tenemos que, en constelaciones, lo que planteamos es agradecer la historia tal cual fue. ¿Ya? Porque si el Mm, abuelito tuyo no hubiese vivido ese dolor, la vida de él habría sido distinta y quizás tu vida no habría podido ser como es. ah, por supuesto. ¿Ya? Porque ¿qué hubiese pasado si el abuelo crece en casa de papá y mamá? A lo mejor se hubiese enamorado de otra persona, habría tenido, no sé, otra vida. Entonces el Y Daniel no no estaría tendríamos acá, Telay. no tendríamos tela. Exacto. Entonces hoy día el Daniel está acá en parte gracias a esa historia dolorosa del abuelo. Te entiendo. Entonces ahí yo le puedo decir, Mira, abuelito, gracias, sé, me doy cuenta de tu dolor porque también he estado sintonizando con él, también sintonizo con el abandono, entonces puedo ver tu dolor.
lo agradezco porque sé que gracias en parte a eso que viviste, yo hoy día estoy acá. Y cuando tú le haces eso es honrar, cuando para las Es constelaciones. honrar. Acepto que tu historia fue Mm, así, que fue difícil, pero tú eres más grande que yo y tú pudiste de alguna manera sobrellevarla para que yo estaría entiendo. aquí, porque para las constelaciones el que yo hoy día esté viva, que hoy día tú estés vivo, es la prueba de que todo lo que ocurrió antes tuvo un sentido. Qué lindo. Y honrar eso hay que constantemente hacerlo Sí, porque... pues. Hay una maestra que dice que honrar significa, es como cuando yo te digo, yo te honro, te digo, Mm. bajo tus circunstancias y bajo tu historia, yo habría hecho exactamente lo mismo que tú. Ah, qué lindo. Porque así acaba el juicio, se acaba el juicio. Entonces yo no Claro, digo, por pucha, el supuesto. papá de mi abuelo que era malo, lo abandonó, ¿me entiendes? Porque eso es juicio. Me quedo en el que Y en el también entender, centro. yo creo que, y también entender que ellos tuvieron una crianza distinta y generar ahí pucha, otra historia y entender y comprender eso también. Claro, si yo Mira, hubiese estado en ese lugar Vivian, con esa historia, me habría pasado exactamente lo mismo que a ti. Eso es honrarlo. perfecto. Mira, Viviana Bravo, 27, dice, y muchas veces nos acomodamos en esas creencias. Es como nuestra zona de confort. Sí, pues, sí, po. Y a veces son súper incómodas, pero son las que conocemos. Entonces, no, hay una tentación a quedarse en ellas. Bueno, Viviana también dice, y hoy día encerrado a veces se exacerban muchas de ellas. Muchas creencias se van ahí, bueno, van creando ansiedades, me Sí, imagino. pues, y además que como estamos en un espacio cerrado, no tenemos, o tenemos menos opciones de cuestionarnos nuestras creencias. No, porque el choque con un otro que tiene otras creencias de repente nos permite cuestionárnoslas y crecer. Pero como estamos en Te este entiendo. proceso más cerradito, y hablamos con los que ya conocemos en general, entonces hay menos posibilidades de que naturalmente, no sé, po, con los compañeros de trabajo, a veces uno dice, oye, esta galla, mira, piensa distinto, ¿ah? O mira, ella frente a la actitud de mi jefe, actúa diferente y yo actúo así. No estoy teniendo esas opciones de irme viendo enfrentada a la creencia de otros, que también ayuda mucho a trabajar nuestras propias resistencias. Sí, eso es verdad, Gloria, que estar encerrado, lo que dice Guillena, tiene mucha razón, que es mucho, o sea, van apareciendo las sombras También, mientras estamos acá. Entonces, wow, ahí salen todas las creencias, todo lo los, basura y a veces nos enfrentamos al mundo y vamos cachando que tenemos creencias de hace años. Por ejemplo, acá la.mariva dice, hola muchachos, tengo una creencia limitante desde los 7 años, soy mala para las matemáticas, nunca aprendí. Fue después de que el profesor me pegara en las clases. mira, ese, Wow, ese, ¿cómo puede ahí? ese es un dolor de infancia. Entonces lo que ella Sí, totalmente. tiene que ir a hacer es ir a conversar, eso lo hacemos en biodecodificación. ¿Ya? Vamos a conversar con esa niña y le explicamos que hizo lo que pudo, que hizo lo que podía y que lo que podía estaba bien. Y le contamos además, Mm, porque estoy segura que esta amiga tiene otros triunfos. A lo mejor no es buena para las matemáticas, pero no sé, quizás es buena sí, conversando, quizás es buena bailando. Y le contamos a esta niña que es como ir a visitar a esa niña y decirle, ¿sabes qué? Sí, eso ocurrió, pero fíjate que tú tienes todo este abanico de cosas. Y le avisamos que de ahora en adelante tiene la posibilidad de ir a aprender. Porque qué bonito sería que hoy día a lo mejor se matriculara en una actividad, en un taller de matemáticas por ahí, y se diera cuenta que si le explican de otra manera, quizás sí entiende. entiendo. Y ahí capaz que tenga la capacidad de ser buenas para la matemática, porque eso de hecho es la idea, sacar esa creencia y entrar. Mira, yo igual me comparto mucho lo que dice ella Te porque identificaste. yo, es que demasiado, porque yo de primero básico hasta octavo básico, y yo creo hasta tercero medio, rojo matemática y lo dejaba de lado, sí, no, no, matemáticas no. La paradoja es que he tenido que trabajar en bancos, por ejemplo, que tenía que usar muchas matemáticas,
eh, por más de 5 años, después en maestranza para calcular también algunos proyectos. Entonces la matemática ha estado en mi vida adulta así, pero completa, y no he ¿Y no has tenido, tenido y tenía la problemas? capacidad de poder resolver. No, pues no he tenido problemas. Y efectivamente ahí se transforma la creencia antigua de que no era bueno para las matemáticas. Quizás, no, quizás la metodología con la que te enseñaban matemática no era la adecuada para ti. Y no pasaba por una habilidad tuya, sino la capacidad de encuentro entre lo que el profe decía y lo que tú podías captar. Yo también, fíjate Sí, que eso es verdad. también me pasa lo mismo que también tuve algún momento en mi vida en donde yo también me divorcié de las matemáticas. Pero También, en la me pasó que, y aquí hay otra cosa también que ocurre muy bonita en la vida de las personas, que yo tuve una profesora en la universidad, en cálculo uno, profesora de universidad que en general son wow. como serias, como, tienen además muchos alumnos. Las cátedras de universidad fácil tenéis 50 personas en una sala. Y ella era Sí, totalmente. de una dedicación, como de un amor hacia su trabajo y hacia sus estudiantes, que a mí me reseteó el tema de la matemática. Realmente. O sea, yo con ella aprendí lo que con dificultad había visto en mi enseñanza media. Con ella yo aprendí así como desde otro lado, porque ella tenía otra metodología, hacía mucho trabajo grupal, hacía mucha O sea, era más dinámico. era otra manera de aprender, pues, y ahí yo también me empecé a cuestionar, oye, yo quizás no soy mala para las matemáticas. Y fíjate que terminé bien ese curso, con buena nota, eximida Ya, incluso, una, viniendo de es una historia brígido. de puro raspar ahí el 4. Pero cálculo 1 es complejo. Para quien no tiene una base matemática O es sea, era súper complejo. súper difícil. Pero ella tenía un amor por lo que hacía y una dedicación que era imposible no aprender. Yo creo que muy pocos de mis compañeros, yo creo que los compañeros que tenían problemas en esa clase era porque no iban a clases, porque había otro tema ahí de ellos. Sí. Pero quienes fuimos a clases y participamos, la, yo creo que ninguno de ellos reprobó. Y teniendo bases muy Wow. dispares. Pero Mira, fue la forma como lo enseñó entonces. sí, pues entonces ahí es cuando nosotros hablamos, por ejemplo, en trauma, cuando hay un lazo, un vínculo sanador. En este caso, en esta historia, quien hizo el de vínculo sanador fue mi profesora. Y cuando encontramos a alguien que es capaz de vincularse de manera que es como el vínculo sanador es aquel que intenta una y otra vez llevarte hacia una creencia más positiva de ti mismo. Ah, mira qué interesante. Vínculo sanador. Un agente externo que te ayuda Sí, que puede a ser entrar a un esa sanación. profesor, que puede ser un terapeuta, que puede ser Mm, una amistad qué lindo el incluso, concepto. sí, y que tiene, que la característica es que es, bueno, obviamente es respetuoso del otro y que intenta Te una y otra entiendo. vez hasta que de repente como que encuentra un caminito y empieza a darte confianza a ti y a reconstruir esa percepción que tú tienes, a veces de tus propias capacidades. Y todos podemos ser podemos actuar Vínculo sanador. podemos generar un vínculo sanador con un otro. ¿Y eso se da espontáneamente a veces O o sea, uno tiene que buscar ese vínculo sanador? en un contexto, o sea, un contexto que lo puede facilitar es el de la terapia, pero a veces hay personas que Ya, por su manera de ser y por sus habilidades son potentemente sanadoras para un otro, a pesar de que no han estudiado psicología, ni terapia, ni salud, ni nada. Son buenos son como escuchando, sí, maestros. son buenos escuchando, son cercanos y no se desaniman a la primera. Intentan, una y Mm. otra vez. Y en las relaciones tóxicas, hay también, bueno, hay personas que dicen, pucha, siempre atraigo el mismo hombre o siempre atraigo la misma mujer. Bueno, ahí hay Eh, algo que aprender, sin duda. Eh, por supuesto. pero también se... Pero aún así se meten, va viendo las creencias, todo eso, pero aún atrae algo similar
a las parejas anteriores. ¿Qué se puede hacer ahí al respecto con las constelaciones? Ah, bueno, con ¿Dónde está relacionada la mujer? las constelaciones, siempre que hablamos de afectos, nos relacionamos Ujú. con, tenemos que ir a ver la relación de la persona que consulta con su mamá. Independiente Con- si es hombre o mujer, o dependiente de sus preferencias sexuales, siempre vamos a ir a ¿Ya? revisar la historia entre esa persona y su madre, porque la madre es el primer amor para las Mm. constelaciones familiares, Independiente del sexo. independientes. Es mamá la que Ah, ama mira, no primero. tenía. Ah, ya, y depende de que cómo tenga la relación con ella, la nutrición. Exacto. O dependiendo, a veces yo me puedo llevar bien hoy día de adulta con mi mamá, pero es la historia, esta primera historia, este primer encuentro que se llama el movimiento hacia la madre, que es ese primer encuentro Ya. luego del parto. El niño o la niña tienen que buscar a mamá, tienen que buscar para alimentarse, buscan a mamá, tienen el olfato muy activo. Sí, Yo no sé si tú has visto unos videos en internet, hay otros videos de que no se ponen a la guagüita en el pecho de la madre y la guagüita como puede, con todas sus capacidades, como que repta hacia la mama y para poder mm, tomar sí, la primera leche. A veces ese movimiento se interrumpe porque mm, mamá tuvo que ser intervenida o porque el niño o la niña venía con algún tema de salud, entonces hubo que institucionalizarlo, ponerlo, no sé, en incubadora. Cuando hay esos vínculos cuando se interrumpe ese movimiento, en general la persona de adulta puede tener también alguna, como es más fácil ligarse con alguien destructivo. te entiendo. Con alguien más tóxico, se puede decir. Claro, este concepto tóxico es que, además que lo que pasa es que en este concepto tóxico cae tanta cosa, ¿no? Como que Sí, en todo caso. sí, pues, hay que empezar a definirlo un poquito más, pero diríamos que estas personas que se llaman, que tienen un vínculo ambivalente ansioso, ¿no? Que buscan amor, pero después lo rechazan, que sería un Mm, ejemplo de tóxico, que me buscó, qué sé yo, claro. me enamoró, y yo, ay, ahí, y después me dejó en visto y desapareció. Puede ser que esa persona tenga alguna historia ahí con mamá, con Wow. este Ahí primer tienen que revisar afecto. la historia con la mamá entonces. Sí, y si yo estoy sintonizando de algún modo con una persona que tiene una historia de dolor con mamá, yo también tengo que revisar porque quizás yo ando de mamá por el mundo. Oye, me ha tocado mucho esos casos de mujeres mamás que Claro, toman a las parejas y la quieren sanar o la quieren lo quieren nutrir. sí, y Eh, ahí lo que es lo que es, y él, perdona, no, 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 y la pareja como un niño, sí, sí. Y ahí en busca de la lo mamá. que dice las constelaciones familiares es bien fuerte, porque eso, si lo tuviéramos que ver así en una constelación, generalmente ahí la mujer se cree más grande que su propia mamá. Entonces, Wow. Ah, busca mira qué interesante hombres eso. o infantiliza a esos hombres porque mira para atrás y le dice, viste mamá, yo puedo cuidar hombres mejor que tú, porque tú no cuidaste bien a mi papá o porque tú no me cuidaste bien a mí, qué sé yo, ahí la historia pues tiene más de una lectura, pero en general es una mujer que no ha sanado su relación con mamá. Entonces sale al mundo a tratar como de demostrarle a la mamá que ella sí puede. Y esa mujer toma el rol de mamá entonces, y, a la mamá, y su mamá es una niña, Puede es ser. como casi su hija, porque Exacto, le estoy enseñando exacto. cómo amar. Sí. Wow, Entonces, claro, y tiene que eh, entrar nomás a resolver eso. sí, pues yo creo que fundamentalmente lo que nos enseñan las constelaciones familiares es la humildad. Totalmente, Entonces ahí muy totalmente la humildemente humildad. darme cuenta que pese a todas las pataletas que yo le puedo hacer a mi mamá, hoy es que le faltó esto, que le faltó lo otro, es mi mamá, de ahí tomé la vida. Mm, Eh, y me nutro. desde ahí, pues, claro, desde ahí viene mi nutrición. Y de ahí y con las cosas que yo puedo catalogar de positivas y negativas, eso es lo que a mí me forma.
te- tenía entendido que la mamá es el éxito y el padre es como la abundancia, ¿o estoy equivocado? El, le- el éxito es la madre, porque, El éxito es la porque madre. tu primer éxito es nacer, y tú naces de mamá. Perfecto. Entonces todos nosotros somos exitosos, porque nacimos. Mm, Y nacer es difícil. Y tú requieres de todas tus capacidades como guaguita para nacer. No es por algo supuesto. fácil. Los niños no nacen así como, oh, llegué. Es, es, No, es- por supuesto. se- por ahí yo me acuerdo haber leído en algún momento que el estrés de la madre, que ya es harto, no, es muy menor al estrés que vive la guagua cuando nace. Mm, sí, es Ese es verdad. tu primer éxito. Entonces, mamá y el éxito son lo mismo. Lo que es papá es el mundo. Perfecto. El papá es Ah, el mundo. Entonces, cuando hay una persona que tiene dificultades, por ejemplo, para concretar un proyecto, ahí tiene que ir a ver qué pasa con papá. Porque intervenir en el mundo, mi papá me enseña a intervenir en el mundo. Al principio yo soy una con mi mamá, no sé muy bien dónde ya. termina mi mamá y dónde empiezo yo. Eso lo va aprendiendo el niño, pero al principio para la guagua, él y la mamá son una sola Su mamá es cosa todo. y su Sí, mamá lo por es supuesto. todo. Hasta los siete Sí, años me parece que va un dependiendo, lazo. hay algunas escritoras hasta los 7, hay otros que dicen hasta los 5, hasta los 3. Ahí está como medio variada la opinión. Mm, Pero hasta un cierto tiempo el niño o la niña piensan que ellos y mamá son una sola cosa. Y el que puede interrumpir ahí y le dice, no, pues ustedes son dos personas, es el papá. eh, qué interesante. Entonces papá tiene que ver con Y el ahí, salir, mostrarse en el mundo, eso es papá. o sea, darle, es como la acción del movimiento Eso, del papá. sí, claro, lo yang, ¿no? Como el hacer. Perfecto, Ahí papá, perfecto. ¿qué pasa con papá? Tendríamos que preguntarle a esa persona. Claro. Bueno, para los que están entrando, los que ya están, está Gloria Urbina, terapeuta. Estamos hablando ahora de las creencias limitantes, cómo poder, de dónde viene, qué significa una creencia limitante. Pasamos ahora por el tema de cómo sanar a través de las constelaciones familiares. Ya está la posibilidad de que ustedes también interactúen con ella, pregunten cómo pueden ayudarlo en cualquier situación que tengan actualmente. Ahora, hablamos de las constelaciones familiares como sanar las creencias limitantes, pero también tú hablas de lo que es la biodescodificación. ¿Qué Sí, significa biodescodificación? biodescodificación es un término de una terapia que surge en Europa, en Francia y en España. Quizás el expositor más conocido acá en Chile es Enrique Corbera, pero hay varios más. Ah, sí lo conozco. Claro, ellos hacen ¿Ya? Enrique Corbera después por un tema de propiedad intelectual, porque el nombre es de una persona, entonces vaya a encontrar nombres similares como bioneuroemoción, descodificación Mm, biológica, hay varios nombres parecidos porque el nombre biodecodificación es de un exponente en particular. Y lo que dice es que esto que yo vivo hoy día, que vendría siendo que podría ser un síntoma físico o un síntoma emocional, tiene su origen en, de nuevo, la temprana infancia, la vida intrauterina o mi árbol genealógico. ah, ya. Es como parecía entonces. Sí, es parecido, es parecido. Eh, ¿Cuál es la diferencia? la diferencia es que es la manera, la técnica en sí es distinta, porque la constelación utiliza una representación en el espacio. Mm, Ya usa, a veces cuando no hay pandemia, nos juntamos en un espacio físico, en un salón, y las personas que asisten representan ciertos eh, eh, personajes de la familia de quien consulta. Cuando yo perfecto. lo hago online, trabajamos por aquí unos palitos, y ¿Ya? por unos palitos también con el cuerpo de la persona que siente, es más desde el sentir. Lo que buscamos es la información inconsciente aparece a través de la expresión en el cuerpo, ya sea en el cuerpo de una persona que no me conoce o a través de los palitos y mi cuerpo físico. En cambio, en la biodecodificación, para llegar a esa historia, lo que usamos es la palabra, es preguntar. Es una entrevista que tiene unas características eh, ¿Ya?
pero es ir, es muy parecido, es bien así como mayéutico, ¿no? Como de aristotélico, como uno va haciendo preguntas, esas preguntas van haciendo que la persona se vaya interiorizando y también se vaya cuestionando algunas cosas, porque a veces nos quedamos como una especie como de eslogan y decimos, no sé, que también podrían ser creencias limitantes. Esto que te decía yo, todos los hombres son iguales, eh, nadie me va a Soy malo, querer, malo para la soy malo para matemática. las matemáticas, como yo soy crespa y nadie quiere a las crespas. Entonces a mí nadie me va a querer. Ese tipo de cosas van apareciendo, buscamos recuerdos y en medida de que Ya. o sea, vamos retrocediendo en el tiempo a través de estos recuerdos, aparecen muchas como imágenes que se gatillan a través de lo que hemos mismo conversado y llegamos a una historia, ya sea en la infancia, en la vida intrauterina o hacia atrás en el árbol genealógico. Pero la manera, la técnica es distinta, porque es a través de la conversación. Claro, porque la constelación un poco te muestran ahí la familia o el papá, la mamá, y energéticamente entra en ese cuerpo que representa a tu papá La las información, claro. características de la información. Pero la biodescodificación es muy distinto, es como pregunta, pregunta, respuesta, Sí, y tú vas es como que descubriendo a uno, través del entre comillas, va como lenguaje, arrinconando al otro parece. y la persona empieza a tener unas asociaciones medias como automáticas con algunos conceptos. ¿Y qué pasa Ah, si, ya, no sé, eh, por ejemplo, ya, tengo miedo al abandono? Yo empezaría a preguntar, bueno, ¿qué le pasa a una persona que es abandonada? Y a ti ya, sufre. sufre. Pero a lo mejor si yo le pregunto a alguien de aquí el chat me va a decir, se muere. Ah, y ahí tú, Entonces qué ahí, buena, buen ejemplo. claro, entonces eso está Sí, ahí hablando tú de vas ti. cachando. Claro, porque no todos asociamos el abandono a lo mismo. Claro, porque ahí tenemos las creencias limitantes. Exacto. Ahí es donde aparecen estas creencias. Entonces tú me decís, sufre. ¿Y qué le pasa a alguien que sufre? Oye, mm, Y ahí vamos bueno, profundizando. algunos. Y la profundización, porque biodecodificación es como que habla algo biológico, ¿no? Claro, lo que pasa es que tiene un componente efectivamente de trabajo biológico, sobre todo con las enfermedades, porque la bio Ya, explícame eso. trabaja mucho con el tema de las enfermedades. Entonces, la enfermedad, o más bien el síntoma que yo estoy viviendo hoy día, el síntoma físico, tiene un origen emocional. Entonces, en internet pueden encontrar muchas asociaciones, no, es que mira, sí, eh, problemas de piel tienen que ver con una separación dolorosa. Mm. ¿Ya? Entonces, el síntoma es un código, por eso se llama biodecodificación. El síntoma Ah, es qué un código interesante. que yo tengo que aprender a leer. Cuando yo ya entiendo que esta alergia que me da aquí en la mano tiene que ver con una separación que a lo mejor vivió mi madre, cuando estoy inventando, cuando estaba embarazada, y, y llevo a la conciencia eso, ya no es necesario tener el síntoma. Ya no es necesario porque ya lo codifiqué, ya entendí, ya leí para qué yo tenía este recuerdo en mi mano que me picaba, qué sé yo. Perfecto. Mira, acá hay una pregunta de Verita Cuevas que dice, ¿el tinnitus se puede trabajar con la biodecodificación? Tengo entendido que sí, yo nunca lo he trabajado, pero tengo entendido que sí. Sí, tiene que ver lo que quiero dejar de escuchar. Entonces ahí tendríamos que ir a buscar una historia, Porque cuando, la tinnitus es como un síntoma de mareo también y de como desequilibrio dentro sí, pero del oído pero medio. se siente un pito, es ese Ah, pito en el eso. oído, claro. Entonces, Y basándonos en la biodecodificación, ¿qué puede significar eso? ¿Cómo puede trabajar ella? ahí tendría tinnitus tiene que ver con, es como hacer esto,
Como yo no te escucho, no, no, Daniel, yo no te escucho, no te escucho, no te escucho. Entonces, cuando los niños dicen tinnitus es eso. Tengo que meterme un ruido en el oído, este zumbido en el oído, porque hay algo que yo no quiero escuchar. No quiero escuchar que mi marido me dice, no sé, no hago, no sé, que no soy buena dueña de casa, por decirlo. O no lo quise escuchar cuando era niña, porque en la biodecodificación el síntoma aparece hoy día porque me pasó algo hoy, pero que me recuerda una historia del pasado. Entonces hablamos, hay un gatillante que hoy, no sé, hoy día tuve una discusión contigo, Daniel, entonces yo no te quise escuchar más. Y hoy día empiezo con el tinnitus. Pero la programación de esa reacción estuvo en mi infancia, cuando a lo mejor mi papá me retó y yo no lo quise escuchar. Perfecto. O sea, ella tiene que averiguar dónde surgió la tinnitus, primero, qué fecha, no sé, Claro, pues cuando se si fue le... ahora Exacto. adulto, en la Si me dice, adolescencia, la tengo tinnitus niñez. hace 3 meses, ¿qué pasó hace 3 meses Ya, en tu vida? ¿Qué estaba pasando hace 3 meses en tu vida? No, claro. Y si hace 3 meses, no sé, pues, no, estaba bien, no. hay que Ah, investigar un entonces puede poquito. ser algo más atrás. Hay Sí, que qué investigar, buena. porque para que aparezca hoy día un síntoma tiene que haber ocurrido algo, tiene que haber habido un Totalmente. movimiento que tiene que haber habido un estrés, esa es la palabra. Tengo que haber vivido una Viviana cosa Abra, estresante. estresante. Es que yo creo que sí. Y bueno, ahí yo creo que tienen que indagar. A lo mejor ahí te pueden contactar a ti también para ver, para indagar un poco Sí, más sí, claro que sí. profundidad. Pues, sí, si quieren, se puede trabajar, sí, sin duda. Bueno, esa es la idea para que está acá en el live. Bueno, Viviana Bravo 27 dice, ¿es posible que el síntoma vaya cambiando de forma? Ejemplo, una alergia a un acné. Ahí serían dos, hablamos de que son dos, hay dos programas que trabajar. Porque una cosa es la alergia y otra cosa es el acné. Son lecturas distintas. La alergia tiene que ver con hacer más porosa la piel, hay una cosa de separación, y el acné tiene que ver con no me siento bella, eh, debería ser más atractiva. Hay varias lecturas, pero Entiendo. son lecturas distintas, porque los síntomas son Claro, diferentes a pesar de que llegan al mismo órgano. sí, porque tengo entendido, según yo no cero veo, se me fue Biodecodificación o, biodecodificación, claro. o descodificación Eh, biológica, también se le llama así. ya es más fácil. ¿Sí? Según la alergia es algo que soy intolerante con lo exterior, tengo Ah, entendido yo, claro, como la intolerancia. sí, Y el acné es como la rabia acumulada y se acumula con inflamación en mi sí, piel. es cierto. También puede estar Sí, puede relacionado. ser. En general, cuando hay síntomas físicos, hay más de una lectura. Uno toma la que a Entiendo. uno le hace sentido. O sea, también, por ejemplo, el Entiendo. acné en algunos otros lugares se puede leer como la necesidad de esconderse, de como ponerse una máscara. Como Ah, el claro, acné aquí también. es como que yo me pongo como un antifaz. Entonces, busco y eso, por eso te digo, aquí la cosa del diccionario, yo no me sé el diccionario de memoria, pero lo van a buscar en internet y busquen el que más les hace sentido a ustedes en este contexto. Si hay dos o tres lecturas Perfecto. de una situación, la que más las, y de ahí buscan que, bueno, sí, efectivamente me pasa que soy súper vergonzosa y quiero, me puse a trabajar y me apareció acné, ¿por qué? Porque estoy atendiendo público. Y como soy vergonzosa, quiero como esconderme detrás como hacer una Claro, máscara. una máscara. Bueno, Podría la ser. misma Viviana dice, ¿el origen puede ser el mismo, produciendo estas dos enfermedades? Debieran ser dos distintos. Ah, ya, Sí, debieran ser ok, dos distintos, porque son dos síntomas diferentes. De hecho, para la perfecto. Ah, biodecodificación, a lo mejor aquí voy a decir algo polémico, ya, eh, uno de los aportes que hace lo que pasa es que la biodecodificación toma se referencia mucho en otro conocimiento que es la medicina germánica, de Hammer. Muy interesante de estudiar, se los recomiendo que la estudien. Es un poquito más compleja porque es mucho término médico, pero es muy interesante. Y para la medicina germánica y por lo tanto para su hija, que es la biodescodificación,
incluso ellos no creen en la metástasis del cáncer. ¿Ya? Ellos, ¿Qué hablan de sobre lo que eso? dicen es que si yo tengo y que tiene un poco de lógica, ¿no? Que si yo tengo un cáncer a los huesos, es una célula de hueso Ya. la que está enferma, es la que está sobreproduciéndose, ¿cierto? Ah, te entiendo. Entonces Como después, que los segmentan. lo que dice la medicina convencional es que no, es que del hueso de la cadera el cáncer se le fue al útero, ¿cierto? Mm, Entonces le dicen, sí, el cáncer que usted tenía en la cadera se expandió, que es lo que se llama metástasis, y tomó el útero, o que se la vejiga, o algún órgano cercano. A veces órganos que incluso no son tan cercanos, de la cadera se sí, le pues pasa al pulmón a también. veces. Mm, Y ahí lo que se sí. cuestiona la medicina germánica y la biodecodificación es si son células distintas. ¿Cómo puede ser que una célula de hueso Mm, viaje pase y al... pase y llegue al pulmón y la célula del pulmón, que es otra célula, que no son iguales, que no tienen funciones similares, que no son iguales en el microscopio, se de alguna haga match con esta otra y también se enferme. Entonces, bajo esa observación que hace la medicina germánica, ellos no creen en las metástasis y dicen que para cada órgano que tiene cáncer hay una historia, un trauma, un estrés distinto. Perfecto, te entiendo. Entonces, Gloria, nos quedan 10 minutos. hoy que nos queda poco, hoy yo estaba Mira, tan entretenida. sí. Dice Tefe Maca Montino, dice, ¿cómo con biodecodificación solo se trabajan temas físicos? No, se trabajan temas emocionales también. Sí, también, mucho tema emocional. Perfecto. También aquí es donde trabajamos las creencias limitantes. Po. Ah, porque es como, si te tuviéramos que explicar así, el tema emocional que estás viviendo ahora es un síntoma de algo que se programó atrás en tu historia. Te entiendo. Mira, punto pausa dice, y temas que son ambientales. Por ejemplo, la alergia al polen, la primavera, También, pues también es algo de... sí, ahí la alergia al polen tiene una historia, creo que es Enrique Corbera que la cuenta. La alergia a la primavera tiene que ver con una cosa, como alguna, hay que buscar una historia en nuestro clan o en nosotros que tiene que ver con el primer amor, como el despertar sexual. ¿En serio? Wow. ¿Sí? Porque en el campo, los amantes, los jóvenes, así en sus primeras incursiones sexuales, las tenían en el campo, en el pasto, ¿cierto? Ahí había mucho polen. Entonces hay una Los historia, matorrales. exacto, una historia de matorrales, exacto, tal cual como lo dices tú. Entonces, Corbera explica que la cosa de la alergia a la primavera, la alergia al polen, tiene que ver con una especie de un programa que tiene que ver con algo, con mi despertar sexual. Qué interesante. Mira, no había Interesante. escuchado. Yo pensaba que sí, interesante. Nunca lo había asociado a eso. Yo lo asociaba un poco a la intolerancia a lo bonito, a la intolerancia a lo sutil, a lo suave. Mira, me hace Por ahí lo sentido, ¿sí? asociaba. ¿También te hace sentido? Sí, de hecho, la flor que nosotros en terapia floral usamos para trabajar el tema de las alergias es la misma flor que es para la intolerancia, que es beach. Bicho. Mm. Sí. Mira, facilitador de conciencia dice, ¿cómo puedo desapegarme de una creencia limitante? Por ejemplo, tener un estatus económico. Hola Daniel, ¿cómo estás? Bueno, ahí como les decía, hay que cuestionar, hay que saber, a ver, le preguntaría yo, ¿qué pasa en tu familia con el tema del estatus económico? ¿Cierto? Porque eso me Claro. tinca que va porque eh, a quién quiero mostrarle que yo tengo un buen estatus económico. ¿O quién A lo quiso mejor se refiere a la mostrarme? abundancia económica. ¿Será eso? ¿Será como la abundancia económica que quiere? Ahora, querer obtener abundancia económica es para otro live. Está como
Todo caso. Tenemos que hacer, Con esto da como 30 likes. sí, no, pero tiene que ver, No, también si es una vamos a seguir haciendo, sin el problema. tiene creencias, tiene que ver obviamente con una creencia, por ejemplo, hay un tema de quizás de merecimiento, Y ahí no está ligado con la mamá. sí, la El tema abundancia, de esa, ¿sí? para las constelaciones familiares, abundancia, la mamá es la que nos da el sustento. Entonces, si yo Y ahí tengo, busco parejas mamá. o si quiero seguir imaginariamente en la lista de mi mamá, no produzco mi propio sustento, po, porque me quiero quedar ahí. Oye, está relacionado con la y con la adicción también, pues me imagino que la adicción también, el tocar, el fumar, también está asociado a la carencia de madre, pues, ¿no? Sí, mira, Hellinger, que es el caballero que inventó las constelaciones familiares, trabaja con el padre en el tema de adicciones. Trabaja Perfecto. padre. Bueno, perfecto. Bueno, la punto marida dice, ¿cómo puedo contactar a Gloria para tomar varias terapias? Por favor. Pero aquí no está, no se ve pero ahí debe estar mi Sí, Instagram, así que ahí es Gloria-terapeuta. por mensaje Así la pueden buscar. mensaje ahí nos seguimos contactando. Pero yo la conozco a ella, yo le mando el contacto. Bueno, Ya, y ahora, bueno, mi pareja, estamos viviendo un tema con mi guagüita y dice, la alergia alimentaria, ¿cuál sería el origen según la biodecodificación, según la que no sé si constelación? quizás no le va a gustar lo que yo le voy a decir, pero le voy a decir primero que yo también tuve una hija con alergia alimentaria, ¿ya? Ah, mira, ¿en Sí. serio? Y ahí tiene que ver, se habla de la madre tóxica. Wow, la madre tóxica, Sí, el niño no, el niño de alguna manera tiene la sensación de que su madre es tóxica. ¿En qué sentido? Puede ser, por ejemplo, puede ser que haya una historia de el embarazo es peligroso para mí como mamá. No sé, por ejemplo, tengo presión alta, entonces estar embarazada implica un peligro. Y el niño, entonces hay es como que internamente no están bien, no se acoplaron, es como decir, porque la nutrición es la mamá, pues. Si yo tengo alergia alimentaria, de alguna manera tengo metafóricamente una alergia hacia mi madre. oh, qué Es heavy. fuerte, por eso aquí sí ¿Y que cómo después lo, conversamos más, eh, pero tiene que ver con eso, la madre. y no está relacionado con la madre, con la abuela, por ejemplo, o es algo de madre-hija Primero directo? hay que ver el madre-hija. ¿Qué pasó quizás qué pasó cuando ella cuando ella supo que estaba embarazada, ponte? Hay que ir a mirar, hay que ir a mirar y Qué interesante. en vivo hablamos mucho de decir lo que no se dijo, ¿ya? Porque a veces hay mucho Entiendo. temor de decir, yo no quería tener esta guaguita, por ejemplo. No estoy diciendo que sea el caso de ella, estoy hablando en general. Por ejemplo, yo Sí, te cuando entiendo. tuve a mi hija que tuvo alergia alimentaria, para mí mi contexto era muy complejo, muy complejo. Quedar embarazada era realmente dispararme en una pata. No tenía trabajo, no estaba bien con el papá de ella, no estaba bien la situación económica en general, yo dependía de mi papá para vivir. Entonces era un contexto muy difícil, muy difícil. Y pueden ser historias atrás también arrastrándose, También, que, también, porque en realidad, pero hay que, primero se tiene que, o sea, vamos siempre de lo más reciente y ahí vamos hacia entiendo, atrás. Primero sacamos lo que perfecto, está más reciente. Sí, pero la perfecto. alergia alimentaria es todo un cuento, porque cuesta asumir desde qué punto de vista yo puedo ser tóxica si yo amo a mi hijo. Y yo te aseguro que es Sí, así. pues, Yo te aseguro que es por así. supuesto que sí. Pero es un tema que quizás tiene que ver con temores de su infancia, por ejemplo. ¿Me entiendes? Ahí hay que Sí, indagar. hay que indagar. Sí, Sí, es un tema dice que es muchas gracias. difícil, es un tema que es difícil, Sí, harto difícil, me le han tocado bien fuerte. porque además es como todo el tiempo uno está como cuestionada, po. Sí, ¿No? po, Sí, totalmente. Y culpa. y te disculpa. Sí, sí. Yo lo viví, como te digo, en carne Gloria, propia, así que eso, es complejo. pucha, yo Pero creo que vamos a se tener que puede, hacer un live para hacer eso. pero se puede, Porque ¿ah? Ojo que se puede.
Sí, sí que esto. Sí. Bueno, queda un minuto, Gloria, así que, No, pues bueno, ¿cómo te contactas? agradecida. Escríbame Yo también agradezco. un Bueno, mensaje directo. Gloria-terapeuta. Sí, Así te pueden contactar. eso. Perfecto. Nos faltó el ejercicio práctico, pero no importa. Yo Voy a creo tener que que hacerlo en otro momento.